El nombre del artículo es Hollywood y el mundo y la geografía de la distribución y el marketing cinematográfico, escrito por Allen J. Scott. Como ya sabemos, Hollywood es un barrio que está ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, que surge como una importante industria cinematográfica que finalmente se convertiría en lo que hoy conocemos, que prácticamente es la industria más conocida en todo el mundo. El autor ve al lugar como un nexo local de relaciones de producción y actividades del mercado laboral local y como una aglomeración productiva derivada del complejo que existe de distribución y marketing. Los Ángeles es el centro dominante de esta industria en general. Forma un alto porcentaje en ingresos y empleos de los números del país, excepto en la exhibición que está distribuida por todo el país. Para enfocarnos un poquito más en este punto, es importante mencionar el decreto antimonopolio de Paramount de 1948. Prácticamente en las décadas de los 40 en Estados Unidos, las grandes empresas tenían grandes, extensas cadenas de cines que aparte de sus actividades de producción y de distribución, y con este decreto se obliga a estas grandes empresas a desprenderse de las cadenas de cine. Por lo tanto, hoy en día, como conocemos, las cadenas de cines suelen ser independientes. Dentro de la industria cinematográfica de Estados Unidos tenemos tres tipos de empresas. Las empresas mayores, que son las que todos conocemos. Prácticamente estas empresas conocidas como mayors son operaciones integradas de producción y distribución que están insertas en sistemas más amplios de conglomeración corporativa, que estas están enfocadas en las múltiples sinergias que funcionan entre los sectores del entretenimiento y los medios de comunicación. También tenemos las empresas independientes, que estas son altamente especializadas en producción o distribución y pueden estar integradas verticalmente. Se dedican a películas de bajo presupuesto, a diferencia de las empresas mayores, que estas se dedican a películas de alto presupuesto y que han tenido mucho éxito en las taquillas, como por ejemplo la película del Titanic, que como todos sabemos fue una película que recaudó millones y millones de dólares. Y estas empresas independientes pueden colaborar con las empresas grandes en acuerdos de financiación o de distribución, así como también tenemos las empresas filiales, que estas actúan como entidades de producción y de distribución y poseen un alto grado de autonomía al momento de tomar sus propias decisiones y operan entre un mercado intermedio entre las empresas mayores y entre las empresas independientes, y estas tienen la capacidad de captar y de moldear el talento conforme vayan surgiendo tendencias. Tenemos dentro de la industria cinematográfica tenemos estructuras sectoriales. Estas estructuras sectoriales prácticamente analizan cómo se organiza la industria cinematográfica de los Estados Unidos y desde un punto de vista económico y geográfico. Explica qué tipo de empresas hay, dónde están ubicadas y cuánto producen y emplean. Esta industria se divide en cuatro grandes sectores, según una clasificación llamada Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. La primera es producción cinematográfica, que es donde se hacen las películas, excluyendo la televisión. En segundo lugar, tenemos la distribución, que son las empresas que se encargan pues de llegar a hacer las películas a los cines. Tenemos la exhibición, que son las grandes salas de cines, estas grandes cadenas de cines donde se proyectan las películas, y por último tenemos postproducción y otros servicios, que son los efectos especiales, la edición, los sonidos, etcétera. En esta tabla podemos observar prácticamente una comparación del impacto económico de la industria del cine en todo Estados Unidos, con su impacto específicamente en el sector de Los Ángeles en 1997. Como podemos observar, aquí tenemos lo que son los ingresos. De este lado tenemos las empresas y la cantidad de personas empleadas, y de este lado tenemos el empleo. En la industria cinematográfica se observa que hay alrededor del 75% del empleo de todo el país. En la distribución tenemos casi el 60% del empleo
en Los Ángeles. En postproducción tenemos alrededor del 80% del empleo de todo el país. Y en exhibición, la de exhibición, como podemos observar, está más dispersa. Solo el 16% del empleo se encuentra en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque la exhibición está dispersa por toda la nación y pues esto, por obvias razones, genera que no todo el empleo se genere en esa región. Este subtema nos habla de cómo Hollywood puede considerarse como un sistema complejo. En la década de 1960 a 1970 tenemos la transformación del viejo Hollywood. El viejo Hollywood estaba caracterizado por un sistema integral, vertical integrado, y en el nuevo aparecieron procesos de producción mucho más desintegrados verticalmente y muchas tareas detalladas en la cinematografía se externalizaron. ¿Qué quiere decir esto? Esto está constituido por una red de empresas que están especializadas y que complementan y participan en las diversas fases de producción cinematográfica con las grandes productoras y con las productoras independientes. El complejo básico de producción actual de Hollywood puede considerarse una densa constelación de empresas y trabajadores interdependientes que funcionan en un entorno laboral. Toda la actividad aglomerada genera enormes economías externas de escala. Para que exista un proceso de producción deben de existir empresas e individuos. Bueno, en esta industria prácticamente las empresas y los individuos se unen a hacer tareas conjuntas específicas. Cuando estas tareas son terminadas, estos grupos se disuelven y resurgen cuando aparecen nuevos proyectos. Esta aglomeración pues se sustenta por organizaciones gremiales y representantes de los trabajadores profesionales y artesanales. Personas en este solo tienen empleos temporales o contratos que duran muy poco y están circulando constantemente por todo el sistema económico. Toda esta aglomeración, como ya lo mencioné en conjunto, produce pues interacciones humanas e intercambios de información que suelen representar sitios importantes de creatividad e innovación. Y todos estos elementos mantienen a Hollywood unido como una fuerte atracción aglomerativa, manteniendo siempre su estatus a lo largo del mundo. La organización y geografía de la distribución cinematográfica. Existe un grado alto de concentración empresarial en la distribución. Esto se debe a la necesidad de mantener contacto continuo y exhaustivo con un gran número de cines diferentes y coordinar la exhibición de cada película en las salas de todo país y del mundo. Esto se ve aún más impulsado por la necesidad de respaldar esta misma con campañas de marketing y generando suficiente publicidad para que el fin de semana que se estrene y se genere una gran recaudación. Dentro de este subtema tenemos mercados de exportación. Prácticamente las grandes productoras mantienen extensas redes de distribución y de marketing por todo el mundo a través de sus operaciones. Multinacionales pueden controlar directamente los sistemas de distribución en todos sus mercados extranjeros. Por ejemplo, tenemos la llamada United International Pictures, que prácticamente es un ejemplo de lo que ya mencionado, que es una empresa conjunta de Universal y Paramount. Posee centros de distribución a lo largo del país en hasta 37 países. Desde estos países hace que existan este sistema de distribución en esos mercados extranjeros. El comercio estratégico en las películas de Hollywood. Estamos hablando de que el comercio es una estrategia que implica apoyo gubernamental a las actividades de exportación, donde están en juego intereses nacionales, haciendo foros de negociación para que los extranjeros abran más sus puertas a las películas. Como un caso notable tenemos el Plan Marshall para Europa de 1948 a 1951. Las disposiciones de este plan hacían
que se aceptara importaciones de películas estadounidenses a lo largo de Europa. Tenemos también una asociación que es la Motion Picture Association of America, que prácticamente esta es el portavoz de esta industria y promueve una doctrina agresiva de libre comercio. Su importancia se puede destacar en que ayudó en las negociaciones del GATT en 1993 entre Estados Unidos y Francia sobre el comercio de productos audiovisuales. Este problema surgió a partir de que Europa quería que se estableciera una excepción cultural que permitía a cada país establecer sus propias restricciones comerciales según sus propias preferencias culturales. Tenemos también la Motion Picture Association, que prácticamente su misión es promover las exportaciones de películas de Hollywood, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover los objetivos de la industria en general en los mercados extranjeros. Tiene oficinas en Bruselas, Roma, Nueva Delhi, Río de Janeiro, Singapur, Ciudad de México, Toronto y Yakarta. Y a través de estas bases lleva a cabo estas misiones. Tenemos a la Asociación Americana de Marketing Cinematográfico, que esta representa a los distribuidores independientes con sede en Hollywood, promueve los intereses en comercio y relaciones públicas en temas de piratería y marketing y seguimiento de las ganancias en el extranjero. Podemos hablar de esta economía cultural que puede surgir por estas películas, por esta industria cinematográfica, especialmente en Hollywood. La globalización de Hollywood como expresión de las fuerzas del mercado, como de la acción del gobierno de Estados Unidos en el ámbito del comercio internacional, ha generado disputas, porque ciertas organizaciones suelen verlo como intereses meramente económicos y colisiones culturales. La postura que mantiene el Departamento de Comercio de Estados Unidos es que el comercio de productos culturales debe ser libre y no debe de estar sujetos a restricciones. Pero es importante mencionar que no se tome en cuenta que los productos culturales están ligados a cuestiones de individualidad, identidad y conciencia. Quiere decir que el consumo de productos culturales de cada individuo está repleto de externalidades para todos los demás individuos de una sociedad. Por lo tanto, es de esperarse pues que haya diferentes respuestas ante el flujo de estos productos de una sociedad a otra y pues los cuales deben abordarse en sus propios términos. Cada persona pues tiene su propia conciencia e identidad. Eh, También tenemos los posibles cambios importantes dentro de la industria. Posibles cambios importantes es que del 2004 se miraban como posibles cambios para hoy en día. Tenemos esta producción descontrolada de Hollywood a ubicaciones más económicas, más específicamente en Canadá, México y otros lugares. Hasta la fecha, este fenómeno no se ha visto como una amenaza como tal, pero puede verse como una salida de capital y mano de obra que podría estar impulsando el auge de las industrias competidoras. Las grandes corporaciones multinacionales de medios de comunicación están volviendo al panorama cultural global más complejo y por lo tanto más competitivo. Estas corporaciones están adquiriendo participaciones muy significativas, como por ejemplo hoy en día en Corea del Sur es muy notable que aquí en México, por ejemplo, o a lo largo del mundo, la industria cinematográfica de los cadramas y de las novelas surcoreanas, pues ahorita está en un auge muy importante y pues esto hace que las industrias, por ejemplo, de Estados Unidos, pues tengan más nivel de competitividad en cuanto a estas nuevas industrias que están surgiendo a lo largo del mundo. En conclusiones, es importante mencionar que hoy en día existen nuevas tecnologías, por ejemplo, conocemos a Netflix, conocemos estas plataformas como Disney, HBO Max, Paramount. Es muy probable que estas tecnologías permitan con el tiempo distribuir de forma directa
y más fácil para los consumidores. Como ya lo mencioné, igual en Internet existen diversas plataformas que puedes descargar películas más fácilmente y a bajo costo porque incluso no te cobran. Entonces, es importante destacar que Hollywood puede estarse enfrentando a nuevos retos en cuanto a sus capacidades de producir empleos específicamente para el sector de Los Ángeles. Y pues con esto termino mi explicación sobre el tema y pues gracias.